capítulo 1, verso 29. Vamos a abrir la palabra del Señor en esta tarde. En Filipenses capítulo 1, verso 29. Ahí vamos a estar partiendo este tema en esta tarde, que sin duda alguna va a ser de gran beneficio, de gozo para usted y para mí, lógicamente como pueblo en el Señor. Filipenses capítulo 1, verso 29. Acompáñanos por favor ahí en su hogar para que usted pueda también aprender y no solamente se conforme con estos sermones que también estamos dando aquí, no, usted mismo en su casa también permanezca fiel y firme, indagando, meditando en la santa palabra del Señor. ¿Todo lo tenemos? ¿En su casa lo tiene? Filipenses capítulo 1, verso 29, dice la escritura así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Padre, gracias te damos en esta noche por tu palabra, la cual es inspirada por ti, Señor. Gracias porque ella, Señor, hará el efecto y la obra para la cual usted la envía. En el nombre de Jesús de Nazaret, agradecemos, amado Dios, por el respaldo de tu Santo Espíritu en este día, en este lugar. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Repito la cita bíblica ahí en su casa. Filipenses capítulo 1, verso 29 dice: porque a vosotros, no está hablando del mundo, está hablando de usted y de mí. Amén. Está hablando de usted que está en su casa también ahí, en este caso ya conectados ahí por esa red. Está hablando de usted. Dice: porque a nosotros, a la iglesia de Cristo, no, mire la palabra, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él. Hermano, creer hasta cierto punto puede ser fácil. Hay un verso que dice que aún quienes también creen. ¿Ah? Hermano, los demonios también creen. Y no solamente creen, sino que también tiemblan. Miren qué terrible. Hermano, los demonios también creen y tiemblan, dice la Escritura. Pero a vosotros como iglesia de Cristo, dice la Escritura acá de Filipenses, que el apóstol Pablo, no solamente dice, te tiene que bastar con creer en Dios, sino con ¿qué? Que también padezcáis por Él. La palabra padecer lógicamente significa sufrir por Él. De lo que me están viendo, ¿usted algún día ha sufrido ya por Cristo? De los hermanos que estamos aquí, ¿ha sufrido usted por Cristo? Amén. Eso es lo lindo. Si a alguien le predicaron una palabra y le dijeron, venga Cristo y todos sus problemas van a terminar, hermano, ¿qué estafa le dieron? Porque cuando uno viene a Cristo, uno tiene que estar consciente de que va a comenzar sufriendo por causa del evangelio que uno ha creído. No simplemente basta con creer, porque aún hasta los demonios, dice la Escritura, creen y tiemblan. Pero ellos lógicamente no van a sufrir lógicamente por Cristo. Claro, el Señor los hace sufrir cuando los echa fuera, lógicamente, pero ellos no van a sufrir por el evangelio. Nosotros sí. Nosotros debemos de creer la palabra, pero cuando creemos la palabra también vamos a padecer muchas cosas por medio de ello. En el tiempo que nos ha tocado vivir hoy, ¿usted cree que la iglesia no está sufriendo en este tiempo, hermano? Aquel hombre, aquella mujer que anhela congregarse y que ha anhelado servir todo este tiempo, ¿usted cree que no está sufriendo en este tiempo? ¿Verdad que sí? Usted que está en su casa, que no se ha podido congregar, una pregunta, ¿usted está sufriendo por lo que está pasando hoy? Yo creo que hasta cierto punto sí. Hay un sufrimiento porque uno quisiera hacer aún más todavía, pero no se puede. ¿Por qué? Porque usted conoce todas las restricciones que hay. Pero aparte de esas restricciones, vamos a irnos hoy para segunda carta de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, verso 3. Mientras usted lo busque en su casa, segunda de Pedro 1, 3. Vimos entonces lo que dice la Escritura, repito, que no basta simplemente con creer, se necesita también sufrir por Cristo. Pablo dijo, crucificado estoy juntamente, ¿qué? Con Cristo. Mas ya no vivo yo,
mas vive Cristo en mí. Así necesitamos hacerlo nosotros, crucificados, estar juntamente con Cristo, para que ya no vivamos nosotros, sino que sea Cristo el que viva lógicamente en nosotros. ¿Cuántos dicen amén de lo que me están viendo? Gloria a Dios. Vamos a leer entonces segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes, oiga hermano, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Diga conmigo, yo tengo promesas. Usted en su casa también ahí diga, yo tengo promesas. Y si no lo puede decir, escríbalo en un texto ahí, yo tengo promesas. Promesas de ser participantes, como dice la Escritura, de la naturaleza divina. ¿Qué significa eso? Que somos nacidos lógicamente no por deseo de carne, de hombre, de mujer, sino que fuimos nacidos lógicamente por simiente espiritual, lógicamente el Espíritu Santo de Dios. Pero hoy vamos a ver también para qué nosotros estamos aún en este caso, en esta tierra, como pueblo santo del Señor. ¿Se acuerdan de aquel verso que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la oscuridad a la luz admirable? Amén. ¿Cuántos pueblos del Señor hay aquí? ¿Cuántos pueblos del Señor nos está viendo? Amén. Pero hoy vamos a ver, la gran pregunta es, de los que estamos aquí presentes, como los que me están viendo, ¿usted quisiera vivir una vida que le resta en victoria sin padecer una caída? ¿A quién le gustaría eso? Permanecer firme con el Señor. ¿Sí? Los que me están viendo, ¿a usted le gustaría también mantenerse firme, fiel hasta que Cristo venga por usted? Yo también quiero eso. Vamos a ver hoy los requisitos que hay. Requisitos para que el cristiano se mantenga firme sin caída. Eso dice la Biblia, lo vamos a ver. Se mantenga firme, estable, dando frutos sin caída hasta que Cristo venga por él. Amén. Vamos a ver entonces. Y vamos a comenzar con el verso 5. Verso 5. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 5. Vimos entonces, miren la palabra, que nosotros dice que hemos huido de la concupiscencia. Recuerden que la concupiscencia significa deseo prohibido. Eso significa concupiscencia también. Pasión o deseo prohibido. De ahí nosotros escapamos, hermano. ¿Cuántos ya escapamos de ahí? Aleluya. Ya escapamos del deseo, de la pasión prohibida. Porque el ser humano sin Cristo, recuerden que anda sin freno, en el desenfreno de este mundo. Pero ya nosotros en Cristo, ya lógicamente fuimos rescatados de la concupiscencia, del deseo, de la pasión prohibida. Verso 5, segunda de Pedro 1:5. Miren lo que dice la Biblia. Vamos a verlo. Vosotros también, poniendo ¿cuánto? ¿Ah? Toda diligencia, todo esfuerzo. Por esto mismo, ¿qué dice? Añadida a vuestra fe. Diga conmigo fe. ¿Qué es fe? Ese es el primer ingrediente que tiene que llevar. Fe. ¿Qué es fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creer. ¿Cuántos dicen amén? Fe es creer. Pero la Biblia dice, como ya lo dijimos antes, que aún los demonios también creen. O sea que no basta simplemente con la fe. Un buen cristiano tiene que tener los ingredientes que hoy vamos a seguir viendo en el desarrollo de la enseñanza. Tiene que tener otros ingredientes para que pueda permanecer firme, dando fruto, y no solamente unos años, sino hasta el final. Y lo primero, lógicamente, es fe,
que significa lógicamente confianza y que tenga convicción de esperar al Mesías, al Cristo resucitado, que ya muy pronto viene por nosotros. Él viene por nosotros. Yo cada día que pasa hoy, de verdad, hermano, le digo, cada día, cada semana que nosotros estamos orando, intercediendo, ya sea en este lugar como en nuestros hogares, yo le digo, Señor, será este día que tú vas a venir, Señor. Ven ya, Señor, porque yo sé que el Señor ya está a punto de venir por su pueblo. Dichoso y bienaventurado aquel hombre que Dios le ha concedido arrepentirse en este tiempo. Hermano, ¿usted sabía que todo lo que está pasando hoy, esta pandemia, hasta cierto punto Dios le ha permitido para que muchos que estaban dormidos despierten? Repito, para que lo vean, esta pandemia también Dios le ha permitido para que muchos que estaban dormidos hayan despertado. Ya si alguien no despierta con esto que está sucediendo, va a tener que pasar al periodo de la gran tribulación. Muchos van a despertar ahí, en la gran tribulación. Muchos van a conocer al anticristo. Pero nosotros como iglesia lo que estamos esperando es al Cristo resucitado. Muchos van a conocer a la bestia, pero nosotros no vamos a conocer a la bestia. Nosotros lógicamente conoceremos a Cristo cara a cara cuando Él venga por nosotros. Hermano, usted que me está viendo hoy, mire, como decía Pablo, os ruego por la misericordia del Señor que presentéis vuestros cuerpos de sacrificio vivo. Hermano, ahora es el tiempo de que saquemos todo aquello que hemos tenido quizás escondido en nuestros corazones. Aquellos que estaban quizás de doble ánimo, hoy es el tiempo de verdad que nos pongamos a cuentas con Dios. Este es un llamado de verdad a aquellos que están creyendo que Dios no va a juzgar el pecado. Dios mío, tomemos muy en serio lo que estamos viviendo y las oportunidades que Dios nos está dando. Esta oportunidad que Dios nos está dando es a nivel mundial. No solamente en una nación, es a nivel mundial la oportunidad que Dios nos está dando para que el ser humano se vuelva a Él y le pida perdón por los pecados y se aparte también del pecado. Entonces dice la Escritura, añadid a vuestra fe, mira la palabra, poned toda diligencia, dice, pero añadid a vuestra fe. ¿Qué es lo que se va a añadir a la fe? ¿Ah? Virtud. Mira la palabra. Primeramente dice, tienen fe, pero aparte de la fe, dice, añádanle ¿qué? Virtud. Ese es el segundo ingrediente. Anote, el segundo ingrediente se llama virtud. El primero se llama fe, el segundo se llama virtud. Y virtud lógicamente significa valor y excelencia. Hermano, ¿de qué le sirve a Dios tener un cristiano que tenga fe, pero que no accione la fe? ¿Ah? ¿De qué servirá que alguien tenga fe, pero que no tenga obras, dijo el Señor? ¿De qué le sirve a alguien tener fe, pero no accionar lo que está creyendo? La Biblia dice que Gedeón, en el tiempo que Dios los había entregado al pueblo de Israel porque se habían lógicamente rebelado contra Dios, Dios los entregó a los madianitas. Y Gedeón estaba escondido, lógicamente, mire qué terrible, estaba escondido de los madianitas, hermano. Y viene y comienza Gedeón diciéndole, no, que ¿dónde está el Dios de nuestros padres? ¿Dónde están aquellas grandes cosas que ellos nos contaron del Dios vivo? Y comienza diciéndole, Gedeón, levántate, ven, con esa tu fuerza tú vas a salvar a mi pueblo. Y Gedeón le dice, ¿y cómo yo soy el menor de mi tribu, el menor de mi familia, y somos los más pobres que no sé qué? Y el Señor dice, ven, porque tú vas a salvar a mi pueblo con tu fuerza. Hermano, Gedeón tenía conocimiento de Dios. Pero ¿cómo se estaba comportando Gedeón en ese tiempo? Como un cobarde. Pero cuando Dios levantó a Gedeón y lo hizo volver en sí, que él lo iba a usar, Gedeón, en este caso días después, Gedeón comenzó creyendo en Dios, pero no simplemente creyendo, sino que, hermano, se hizo un hombre valeroso, tanto que Dios le dio la victoria contra los madianitas. ¿Usted conoce la historia?
A Dios, hermano, Dios no simplemente quiere que el hombre crea, sino que tengamos valor, que hagamos lo excelente para Él. Hagamos lo excelente para Dios. No hagamos, en este caso, cosas mediocres, como se le podría llamar, sino que accionemos. Hay gente que muchas veces uno le pregunta, hermano, ¿y por qué no vamos a predicar a la calle? Es que me da pena. Pero antes quizás era bueno para vender pastillas en la calle. Quizás era bueno para vender tomate, cebolla, y todavía le decía a la gente, venga chula, que aquí está a $1 la libra. Y quizás era bueno para vender. Pero ahora en Cristo ya le da pena a veces hablar del Señor. Hermano, el Señor dice en su palabra, yo no quiero que solamente crean, sino que también tengan valor para hacer la obra que yo les he encomendado que hagan. Yo no sé si eso pasa en sus países donde me está viendo, pero hay gente que puede estar viviendo a veces alrededor de un templo y nunca nadie les ha hablado de Cristo. ¿Sí? En nuestros países hay gente, y allá, si usted se da cuenta, en cada bloque a veces hay un templo, pero hay casas, hay gente que a veces nadie les ha hablado de Cristo todavía, y a veces porque les da pena o les da miedo hablar del Señor. Hablemos la palabra. No solamente basta con creer, sino que añadamos ¿qué? El segundo ingrediente, virtud, y la palabra virtud significa valor y excelencia. Ok, pero al segundo ingrediente, que es virtud, ¿qué más tenemos que agregarle? Conocimiento. Y la palabra conocimiento significa ¿qué? Significa, hermano, sabiduría. Mire qué precioso. Viene el Señor una noche y se le presenta a un hombre llamado Salomón. ¿Verdad que sí? Salomón ya estaba reinando. Ya su padre ya había muerto. Salomón ya está reinando. Y se le presenta el Señor en sueños a Salomón. Y le dice, Salomón, Salomón, pídeme lo que tú quieras que yo te dé. ¿Y usted cree que Salomón estaba anciano ya para ese tiempo? No, estaba joven. Algunos habían dicho, Señor, quiero un Lamborghini, quiero un iPhone 11, quiero quiero esto otro. Y no. Salomón fue probado por Dios. Salomón tuvo opción para pedirle la cabeza de sus enemigos. Salomón tuvo oportunidad para pedir riquezas. ¿Verdad que sí? Tuvo oportunidad. Pero viene Salomón y le dice, Señor, yo soy un hombre joven, no sé ni cómo entrar ni cómo salir en mi reino. Mire cómo le dijo Salomón a Dios mismo. Yo le digo, no te pido esto, no te pido esto otro, pero lo único que yo te pido, le dijo, es que me deje sabiduría. ¡Aleluya! Hermano, sabiduría fue la que pidió Salomón. Que tanto nosotros debemos de tenerla y pedirle en este tiempo. ¿Y qué le dijo el Señor? Por tanto, no me pediste riqueza, no me has pedido otras cosas, le dice el Señor a este hombre llamado Gedeón. Aparte de la sabiduría que tú me has pedido, dijo, yo te voy a añadir también lo que tú no me pediste. Y estamos hablando de un hombre joven, jovencito que están aquí conmigo hoy. Y los que me están viendo quizás también. Salomón pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría como nadie antes la había tenido ni la tuvo. Salomón tuvo una sabiduría grande. ¿Para qué entonces sirve la sabiduría? Para que nosotros podamos discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, porque podamos discernir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Aunque Salomón al final, ya de viejo, se torció, no supo utilizar la sabiduría que Dios le dio. Pero hermano, usted y yo que estamos hoy aquí también, y los que me están viendo, también Dios le está diciendo hoy que aparte de que le crea, que aparte de que sea valeroso, también usted tenga la sabiduría para saber discernir, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, mi amado hermano. Hermano, en este tiempo es algo terrible. Yo conozco doctrinas, miren, yo conozco iglesias que se hicieron pedacitos.
por movimientos como los del G12, donde se llevaban al grupito de gente para las montañas y le decían a la gente: mira, escribe tus pecados aquí en este papelito, desde que tú te recuerdas, okay, ahora lo vas a tirar en el fuego, plum, y ahí se acabaron todos tus pecados. ¿En qué parte de la Biblia estará eso? Que en el fuego ahí se va a quemar el pecado cuando yo lo escribo. Si la Biblia dice que ¿quién es el que quita el pecado del hombre? La sangre de Cristo es la que quita el pecado del hombre. En este tiempo que estamos viviendo, si la iglesia no tiene sabiduría, déjeme decirle que va a ser engañada. Porque hay apostasía, pero se va a levantar una apostasía tan grande como nunca ha habido en estos tiempos, donde solamente aquel hombre que tenga fe, que tenga virtud y que tenga sabiduría va a poder discernir lo que le conviene y lo que no le conviene. Hermanos, tengamos sabiduría. ¿Cuándo dicen amén? Hoy hay doctrinas donde solamente le están diciendo al ser humano: no, mira, no, el Espíritu Santo es una fuerza. El Espíritu Santo es un viento, nada más es una fuerza. La Biblia dice que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Eso es lo que dice la Biblia. Tengamos cuidado a quién estamos escuchando. Sobre todo en este tiempo que mucha gente está siguiendo a predicadores por redes sociales. Aquel día yo estaba viendo, Dios mío, yo quisiera creer que era mentira. Quisiera creer que era mentira. Un hombre que salía con un gran martillo que de verdad dan ganas de meter la mano ahí en un televisor y sacarlo ahí de verdad. Pero ¿sabe cuál es el problema? No es tanto los falsos hombres que andan predicando, sino las ovejitas que solo ponen las orejitas nada más, para que esos hombres sin vergüenza puedan hacer lo que el diablo les ha mandado que hagan. Porque si usted estuviera ahí que me está viendo, yo saldría corriendo de ese lugar, si es que no agarro ese martillo también y lo echo al fuego. El problema es la falta de sabiduría que el pueblo está teniendo en este tiempo. El Señor mismo dijo: el pueblo, la iglesia pereció, murió y fue destruida porque no tuvo ¿qué? Sabiduría. No tuvo conocimiento, no tuvo sabiduría. A todo muchas veces le decimos sí, y a lo bueno muchas veces le decimos no. Amén, hermana Angie. ¿Verdad? Muchas veces así pasa. Donde muchas veces creemos que en este caso a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno muchas veces. Así pasa muchas ocasiones. Usted que me está viendo, así pasa muchas veces. Pero vamos a ver. Sigamos. A la virtud, ¿qué dijimos? Conocimiento o sabiduría. Pero al conocimiento, ¿qué más le vamos a añadir? Le vamos a añadir también ¿qué? Dominio propio. Que es ¿qué? Continencia, que es ser dueño de uno mismo. Saber en este caso controlar los impulsos que usted y yo hoy podemos tener. Hermano, y vuelvo a poner un joven como ejemplo también. José era un hombre joven. ¿Cuándo dicen amén? José, aquel hijo de Jacob, que la Biblia dice que era un hombre joven y de bello parecer, dice la Escritura también. Miren qué precioso. Aparte que era joven, era un hombre de buen parecer, dice la Biblia, así lo pone. Pero viene una mujer, lo estaba seduciendo, la esposa de Potifar. Él se dejó llegar muy lejos, tanto que la mujer le quitó su ropa, dice la Biblia. Pero viene este hombre, ¿y qué fue lo que pasó? Él pudo haber pecado en ese día. Hermano, José pudo haber pecado ese día. Pero ¿qué fue lo que José hizo en ese momento? En este tiempo yo me imagino que ¿cómo le hubieran llamado a ese muchacho? Le hubieran llamado fresita. Le hubieran llamado quizás homosexual. Pero José dijo: tu esposo me ha confiado todo. Me ha confiado todo lo que él tiene aquí.
me ha confiado incluso a ti. Y mire qué precioso lo que dijo José. Aparte le dijo, si yo te toco a ti, te voy a defraudar, le digo a mi amo Potifar. Pero aparte le digo, yo pecaría contra Jehová mi Dios. Jovencitos, hombres y mujeres así, quiere el Señor. Que tengan dominio propio. Ay, pues que tengo 15, que tengo 13, por lo tanto, no tengo dominio propio. ¿Quién dice eso? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Porque el Señor no te ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino que te ha dado, le dijo, un espíritu de poder, de amor y de ¿qué? Y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio, le dijo Pablo, es el espíritu que Dios te ha dado. Y ese le dijo está dentro de ti. José lo tenía. Entonces, vemos que el ingrediente que el cristiano del siglo XXI debe de tener, primeramente, vamos a hacer un recuento: fe, virtud, conocimiento, ¿y cuál otro? Dominio propio. Pastor, ¿y cómo se logra el dominio propio? ¿Qué farmacia venden ese medicamento para tenerlo? ¿A dónde estará esa medicina? En la palabra del Señor. ¿Con qué guardará el hombre? ¿Qué? Su camino. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? ¿Con qué? Con guardar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué a veces no tenemos dominio propio? Porque la guardamos en el closet nada más. Y la sacamos a veces los domingos. Bueno, y ahora que hacen los domingos, porque no se comen alto. Espero que la iglesia esté leyendo la Biblia. Porque si no está leyendo la Biblia, no va a poder tener dominio propio. Por mucho que quiera tener dominio propio, no lo va a lograr si no se está alimentando la palabra del Señor. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, dice el apóstol Pedro. Pero la van a desear, dice, aquellos que han tenido un encuentro, que han nacido de nuevo. Ellos van a desear esta palabra como leche espiritual no adulterada, así como que el niño busca la leche para crecer. ¿Cuántos de los que me están viendo necesitan dominio propio? Yo soy uno, yo necesito cada día dominio propio. ¿Y quién lo da? El Señor, a través de su palabra, a través de la oración. Dios da dominio propio. Y necesitamos ese ingrediente tenerlo. Entonces dice la Escritura, al conocimiento añádale ¿qué? Dominio propio, que es continencia. Continencia. Pero al dominio propio, ¿qué más le tenemos que agregar? Esto sí está terrible. Hermano, miren los ingredientes que lleva la vida de un buen cristiano. O sea que ser cristiano no simplemente es decir, ya creí, por lo tanto, no, hermano, todos estos ingredientes tienen que estar en usted, hermano, que me está viendo y en mí. Dice la Escritura, al dominio propio también añádale ¿qué? Paciencia. Paciencia ahí significa resistencia y significa también perseverancia. Paciencia significa resistencia y perseverancia. ¿Qué dijimos al principio del primer verso que leímos? A vosotros, dijo el apóstol Pablo, no simplemente se les ha dado la gracia para que ustedes puedan creer, sino que también, ¿para qué? Para que sufran por Cristo. Si Pablo y Silas estuvieran viviendo la pandemia del siglo XXI, ¿usted cree que estuvieran cantando? A Pablo, hermano, mire, a Pablo no le decían póngase mascarilla, póngase esto. No, hermano, a Pablo lo azotaban con varas. Tanto que hubo un día que Pablo casi lo hicieron muerto. Se quedó tirado hasta que llegaron sus hermanos ahí, le pusieron mano y oraron por él y se levantó Pablo después.
Pero resulta que Pablo hubo un día que estaba preso con Silas. ¿Se acuerda de esa historia? Viene y lo meten al calabozo de más abajo. No creo que era cárcel como la de hoy, hermano. Donde son rejitas y todo así, y hasta un toile y ahí, y un bañito, y no, aquellos eran calabozos, donde si es posible habían hasta murciélagos allí, culebras y todo. Me imagino que era un lugar horripilante en las cárceles de ese tiempo. Pero meten a Pablo a la cárcel por ladrón, ¿verdad que no? ¿Por qué lo habían metido? Por predicar la palabra del Señor. Yo siempre estoy consciente de eso. Que los tiempos que estamos viviendo y los que vienen, quizás muchos nos vamos a meter en problemas por predicar la palabra del Señor. Y muchos pudiesen decir, ay, pero pastor, ya no prediquen, por favor. Ahí de mí dijo Pablo, si yo no predico, para lo cual fui llamado. Si yo no predico en los tiempos que me ha tocado estar predicando en este momento, mejor compro una bicicleta y le pongo una canasta y me voy a vender pan francés a las calles. Y dejo el micrófono. Porque ¿de qué sirve predicar la palabra solo cuando todo está bien? Pablo se metió en problemas por predicar el evangelio, y después que él, lógicamente, se metió en problemas, lo metieron a la cárcel por haber predicado. Por haber hecho la obra que Dios le había enviado, lógicamente, a hacer. Lo meten a la cárcel y no vemos a Pablo y a Silas ahí. Silas, te dolió lo que te hicieron. No, ¿verdad que no? Eso no está. Sino que dice la Biblia que llegó medianoche. Llegó medianoche y estaban Pablo y Silas ahí. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Mis pecados son borrados ya. Y también Cristo rompe las cadenas. Y cuando estaban cantando, yo me imagino Cristo rompe las cadenas. ¿Qué fue lo que sucedió? Comenzó un terremoto. Comenzó un terremoto tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que los cimientos de las cárceles se partieron. Las cárceles, las prisiones, las puertas de los prisioneros también se abrieron. ¿Verdad que sí? Pero antes de que el terremoto sucediera, ¿qué estaba haciendo Pablo y Silas? ¿Quejándose? ¿Saben qué es el problema que tenemos muchas veces los cristianos del siglo XXI? A veces nos quejamos por todo. Ay, se me metió un mosquito en el ojo. Ay, Señor, ¿qué te hiciste? ¿Dónde estás? ¿Por qué me abandonaste? Si a Pablo le hubiese tocado vivir lo que estamos viviendo nosotros hoy, dijeron, ay, por esto están ustedes. Miren lo que me pasó a mí. Con Silas. Cantábamos alabanza cuando todos estaban ahí riéndose de nosotros porque no estábamos presos. Dios va a hacer cualquier cosa por respaldar a aquel hombre, aquella mujer que le canta en medio de la tribulación. Tanto que destruyó la cárcel donde estaba Pablo preso. ¿Y qué pasó? El carcelero pensó que Pablo se había escapado. ¿Qué fue lo que tuvo Pablo y Silas en esa cárcel? Paciencia. Hay muchos que han perdido la paciencia en este tiempo. Hermano, no pierda la paciencia. Hermanos que están aquí, no pierdan la paciencia. No perdamos la paciencia. Hermano, pero es que fíjese que estoy enfermo. Hermano, no pierda la paciencia. Que salga alabanza de sus labios, de su corazón, que salga alabanza. Dígale al Señor, Señor, no sé lo que está sucediendo. O si Dios ya le digo lo que está sucediendo, no sé. Pero yo te voy a seguir alabando, te voy a seguir glorificando aquí en mi hogar. Eso es lo que un verdadero cristiano debe tener. Porque si no tenemos paciencia, si no tenemos resistencia, si no tenemos perseverancia, vamos a fracasar. La paciencia es un ingrediente muy importante en la vida de todo cristiano. Usted que me está viendo, usted tiene paciencia. Pastor, ¿y cómo se logra la paciencia? Con la prueba. Sí, la paciencia se logra con la prueba. Eso es lo que dice el apóstol Santiago.
En este tiempo que estamos viviendo se va a sacar a relucir quién es el que tiene paciencia. Porque estamos pasando por una prueba. Y esta prueba nos va a hacer que la paciencia se nos incremente, o a muchos, lo poquito que tenían, se les va a desaparecer. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que en el tiempo de la prueba tengamos paciencia, tengamos resistencia. Hermano, resista, porque vamos corriendo una carrera que alguien ya la corrió. Ya hay hombres y mujeres que corrieron esta carrera y salieron victoriosos porque Dios estaba con ellos. Amén. Pero la paciencia, ¿qué también tenemos que agregarle? Tenemos que agregarle ¿qué? Piedad. ¿Cuántos ingredientes llevamos? 6. Hermano, ya llevamos 6 ingredientes, entonces también debemos de agregarle piedad. Y ahí la palabra piedad significa reverencia y adoración. Reverencia y adoración. ¿Usted sabía, hermano, que en este tiempo se ha perdido la reverencia a veces en la casa del Señor? Qué lástima, la verdad, a veces cuando se pierde la reverencia. Yo cuando veo a gente a veces cuando entra a los templos, a veces mascando chicle, algo otros jugando con su teléfono, algo otro durmiéndose, algo otro hablándose, tocándose ahí que no sé qué. Digo yo, qué reverencia. En el tiempo antiguo había hombres que tenían tanta reverencia que para poner diáconos a servir las mesas, ¿qué cualidades tenían que ser? Llenos del Espíritu Santo, con temor de Dios. Yo eso le pido al Señor que nos dé gracia, y le he rogado eso al Señor que nos dé gracia. Yo hubo un tiempo que aquí pasé cantando yo solo a capela, no teníamos ni piano. Y de repente venía gente que me decía, pastor, fíjate que yo puedo tocar el pandero, quiero tocarlo. Yo quiero tocar la guitarra aquí. Y decía yo, hasta que no vea el caminar que lleva con Cristo, no lo pongo a servir. Con sabiduría, lógicamente. Pero ahora hay lugares donde hay gente que llega y dice, pastor, fíjate que yo puedo tocar la concertina. Ok, súbase a tocar la concertina. Fíjate que yo puedo tocar el bajo, súbase a tocar el bajo. Esos lugares, hermano, puede llegar, si es posible, el diablo y decir, fíjate que yo puedo tocar el piano, súbase a tocar el piano también. Después se hace un solo problema. Mejor a pura capela, con gente que sí tenga reverencia a Dios, que tener unos 4, unos 5 que no tienen reverencia a Dios y tarde o temprano le van a dejar tirado el bajo, la concertina y el piano ahí. La reverencia a Dios en este tiempo muchas veces se ha perdido. Son pocos los hombres y las mujeres que tienen reverencia a Dios. ¿Cuánto tenemos reverencia a Dios? ¡Reverencia! Pero dijimos que tenemos que agregarle también piedad, que es reverencia y adoración. El Señor le dijo a Abraham, dame tu hijo, pero no me dejes a Ismael, dame el que amas. Y Abraham voluntariamente agarró a Isaac, tomó leña, tomó el cuchillo y tomó fuego y subió al monte que Dios le dijo que subiera. Se llevó a sus criados a cierta distancia donde Dios le había dicho que llegara. Le dice a Abraham a sus criados, quédense aquí porque mi hijo y yo vamos a ir a adorar. Miren lo que le dijo, vamos a ir a adorar. Oiga, que iba a adorar y luego le dijo, volveremos. O sea que, hermano, reverencia y adorar significa obedecer lo que Dios nos dice que nosotros tenemos que hacer. Voy a repetir esa palabra. Reverencia y adoración significa obedecer lo que Dios ha dicho que nosotros tenemos que hacer. Por eso Pablo decía,
Ay, mi hijo Timoteo, él es el único que se interesa por las cosas de la iglesia. Los demás, dijo Pablo, todos se interesan por lo suyo propio, pero mi hijo amado Timoteo, a él sí lo amo, porque miren, él sí se interesa solo por las cosas de ustedes. ¿Ustedes sabían que en las iglesias a nivel mundial son pocos los Timoteos que hay? Son pocas las Lidias, son pocas las Febes que ella diaconiza, que servía. A eso también se le llama reverencia a Dios, adoración a Dios. Usted que está hoy aquí conmigo, hermano, bien conectado por este medio, entreguémosle a Dios lo que Él nos ha dicho que nosotros le entreguemos. Entreguémosle a Dios lo que Él nos ha dicho que nosotros entreguemos. Dame tu corazón. No, no te lo quiero dar. Dame esto. No, no te lo quiero dar. Falta de reverencia, Señor. Dios le pidió a Abraham a su hijo. ¿Y qué pasó? ¿Abraham se lo negó? No se lo negó. Tanto que iba con su daga a matar a su propio hijo. Y le dice: Abraham, no vayas a hacerle daño a tu hijo, porque ya veo que sí me tienes reverencia. Hombres, así quiere el Señor. Mujeres, así quiere el Señor, que le tengamos reverencia, que le tengamos temor. ¿Cuántos dicen amén? José también le tuvo reverencia a Dios, aunque nadie lo estaba viendo. José dijo: hay alguien que sí me está viendo y yo le tengo reverencia a él. ¡Aleluya! Aunque nadie me está viendo, dijo José, yo tengo reverencia a aquel que me da la vida, y yo lo voy a honrar con mis actos, con mis hechos, con mis acciones. Bendito es el nombre del Señor. Pero aparte de la piedad, ¿qué más le tenemos que agregar? ¿Ah? Afecto. Hermano, afecto fraternal. Eso significa ¿qué? Estimar a los hermanos en Cristo. Oye, esto sí está fuerte. Permítame tomar algo porque falta mucho. Esto significa estimar a los hermanos en Cristo. ¿Qué dijo el apóstol Juan? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hermano, ¿será que dentro de las congregaciones hay hermanos que no se quieren? No, si tú te sientas aquí a este lado, yo me siento aquí al otro lado, porque no nos llevamos. No, pues yo puedo andar con la hermana, puedo ir a andar con ella, puedo trapear, puedo pasar la vacío con ella, pero con la otra hermana, la hermana Joaquina que está allá, ni me la pongan en mi equipo, porque si no, me voy para otro lugar. Allá en Centroamérica, ¿será que hay pleitos así? Ay, los hermanos que son de Centroamérica aquí, ¿verdad que hay? Ay, hermanos, hay pleitos, desgraciadamente hay pleitos hasta en las iglesias, donde la hermana Joaquina no tiene nada que no tiene que ver parte con la hermana Chenchita. Pero entonces hay alguna chanchita ahí que no está bien. Pero de verdad, hay pleitos en las iglesias. Y si alguien no tiene el ingrediente del afecto fraternal, hermano, no puede dar fruto ni tendrá tampoco herencia. Aparte no pueden ser salvos, que es lo más importante. Porque el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo podrá amar a Dios a quien no ha visto? Mira lo que dice 1 de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros. Pero solo aquel que me cae bien. Hay hermanos que son buenos para amarlo, ¿verdad que sí, hermanos que están aquí? ¿No se ha fijado usted que a veces hay un grupito que así se llevan bien y dice, pero qué feo es abrazar algún cuerpo espín, ¿verdad? Porque hay hermanos que pueden tener como cuerpo espín, no que sean así, no, sino que a veces son maduros, que de repente hieren con palabras.
Cuando sintieron la soltar una palabra, ella dijo, ah, por eso no me gusta estar con él, porque es terrible. Pero hay que amarlo. Hay que orar por ese hermano cuerpo espíritu, para que Dios lo transforme en una oveja. Amémonos unos a otros, dice el Señor. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce también a Dios. Entonces debemos de tener afecto fraternal. Hermanos, no nos envidiemos como iglesias. Hay gente que dice de repente, no, es que esta es la mejor iglesia, es que las otras de verdad no sirven. Hermano, ¿quién le ha dicho eso a usted? ¿Usted cree que el Señor el día que venga va a decir, yo voy por los de la iglesia Palabra de Dios, los demás y que el nombre se queda? Hermano, ¿quién le ha dicho eso? Uno le ha puesto nombre aquí por el Señor, tiene una sola iglesia. Todos aquellos que han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador y han lavado su ropa lógicamente en la sangre del Cordero. No, que los apóstoles y profetas, no, que no sé qué, que no, hermano. El Señor pide todo aquel que ha nacido de nuevo y vive en santidad y ama a su hermano, ese es el que verá a Dios. Ese es el que verá a Dios. Pero alguien puede venir de un ministerio grande, pero si no ha nacido de nuevo, si no vive en santidad y no ama a su hermano, ni va a escuchar cuando Cristo venga. Se va a quedar. Ingredientes para un buen cristiano. Es lo que estamos viendo ahorita. A la piedad, afecto fraternal. Y falta uno más, ¿verdad? Y al afecto fraternal, ¿qué también le tenemos que agregar? Amor. Miren lo que tenemos que agregar, hermano. Tenemos que agregarle amor. En pocas palabras, amar a todos por igual. Y para esto voy a leer un verso. Primera de Corintios capítulo 13, verso 4. Primera de Corintios capítulo 13, verso 4. Quiero leerlo en el nombre de Jesús de Nazaret. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. No quiere decir que va a creer todo, no. Eso, creer quiere decir todo lo guarda. Eso significa todo lo guarda, todo lo espera. Pero aparte de eso, todo lo soporta. ¿Usted cree que hay envidia dentro del pueblo? Hermano, a veces hay envidia hasta por tocar. No, que yo la nota que puedo no se la enseño al otro porque esta nota solo es mía, si no va a ser mejor que yo después. No, que no lo enseño el pasito ahí con el pandero porque ese Dios me lo dio a mí. Miren que le estaba enseñando a la hermana aquí en la batería de las hermanas. Miren qué lindo. Pero no toda la gente quiere enseñar lo que sabe. No, que yo hago tamales y yo sé el ingrediente que la abuelita sancocha me dio allá y no se la doy a los otros hermanos porque si no me van a robar en este caso lo que yo tengo. Hermano, esa es envidia también. Esa es envidia. Yo como predicador quisiera que todos aquí fueran mejores predicadores que yo. Más todavía. Pero hay gente que dice, no, aquí solo yo tengo que ser mejor. Y los demás, nada. Peor aquellos que dicen, no, cuidado que una mujer venga a subirse aquí a predicar. ¡Ay, del diablo! ¿Sí? Y yo sé que más de alguno tal vez está ahí que está diciendo, pero la Biblia dice que el Señor derramó el Espíritu Santo sobre hombres y mujeres. No para que esté sentadita, sino para que sirva. Porque ¿para qué le dio el Espíritu Santo? ¿Solo para estar sentado? No. ¿Solo para hacer tamales? No. ¿Solo para el chuchito? No. Para que lleve todos estos ingredientes y que sirva al Señor. Porque ahora hay tanto fariseo, partidor, cortador, vanidoso,
Que yo no sé por qué odia tanto a la mujer. Como que no nació de ahí. Y ahí nacimos. Y la mujer depende del hombre también. Ambos somos dependientes. Ambos. Pero vamos a ver entonces. Es sufrido. Es benigno. No tiene envidia. No es, hermano, no es jactancioso. Ay, mire, hermano, hay cosas que son terribles. Hay mucha gente que lo ofende a usted y a mí por palabras que le dicen. Pero muchas veces hay gente que le puede decir, hermano, Zaqueo, no hay nadie que predique como usted. Wow, mire que ni los querubines predican así como usted. Y la gente muchas veces se hincha. Hermano, el diablo, si no usa una trampa, usa otra. Si no te usa una palabra para dañarte, te mete el orgullo con algún jactancioso. Y la persona ya comienza ahí, solo yo toco así, o solo yo predico como yo predico. Pero el amor, dice Pablo, no es jactancioso. En la high school, ¿será que hay gente jactanciosa? Solo yo soy la más bonita. O sea, solo yo soy el más bonito. Jactancioso. Y una persona así no tiene amor. Ni lo conoce. No hace nada indebido. No busca lo suyo propio. No se irrita. No guarda rencor al que lo ofendan. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo guarda, todo lo espera, todo lo soporta. Pero vamos a terminar aquí con 2 de Pedro 1:8, porque ahí vamos. Porque si estas cosas, estamos hablando de las características, y quiero hacer el recuento de las cualidades, los ingredientes que tenía que tener el cristiano. La primera que dijimos que era fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. ¿Y qué más? Amor. Pero mira lo que dice el verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué? Lo que ya leímos. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar como ociosos. Ociosos significa inactivos, perezosos. Eso significa inactivos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Usted le pregunta hoy a un cristiano, mire, ¿qué dice San Juan capítulo 3 verso 16? Digo de memoria, no sé, es que no puedo leer. Pero dígale que haga un grupo en Facebook, hermano, se lo hace pero perfecto. Y no puede leer. A veces es porque no hemos tomado mucha iniciativa para esto. Pastor, pero no puedo leer. Sí, ahora hay Biblias en audio, hermano. Aún hasta para el ciego hay método braille. En pocas palabras, en este tiempo nadie tenemos excusa para no dar fruto en la obra del Señor. Nadie. Pero veamos lo que viene en la escritura aquí. Repito el verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué? Todo lo que leímos, ¿verdad? Amor, fe y todas esas cosas. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista ¿cómo? La vista muy corta significa el discernimiento muy corto. Él simplemente piensa, no, yo ya recibí a Cristo, ya tengo mi asiento, de hecho, ya tengo hasta la banca donde me asiento, porque usted sabe que toda la gente tiene su banca y los sillas de asiento. Ya está bien hechita aquella banca ahí, así. Hasta nombre algunos le han puesto. Y algunos hermanos hasta se pelean cuando le quitan el asiento donde se asientan. De verdad, yo conozco casos de gente que se ha enojado. No, esa es mi banca. Hágase para él, esto es nuevo. Qué tremendo. Pero bien que dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Oiga lo que viene. Porque haciendo estas cosas, ¿qué pasa? No caerás jamás. Si alguien tiene fe, virtud,
conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, no caerás jamás, dice el Señor. Yo he visto que los hombres y las mujeres que se involucran en el trabajo en la obra del Señor son los hombres que son más prósperos en la vida espiritual y en todas las demás cosas. Pero aquel que de repente solo llega nada más. Ok, traiga mi silla. Ok. No levanta ni las manos. Hay que hacer algo y dice, que lo haga otro. ¿Para qué? Que lo haga la hermana Jenny. ¿Para qué lo voy a hacer yo? Ella que lo haga. Esa persona tiene la vista corta. Está como dice Pedro, perdón. Está ciego. Se ha olvidado de lo que Cristo hizo por él en la cruz del Calvario. Porque usted sabía que nosotros podemos hacer tantas cosas para el Señor aquí y nunca le pagamos todo lo que Él hizo. Lo que hacemos, lo hacemos ¿por qué? Por agradecimiento a Él. ¿Por qué lo hacemos? Usted que me está viendo, por agradecimiento al Señor. Pero vamos a ver este verso, el último. Vea lo que dice, el 11. Porque de esta manera os será otorgada ¿cómo? Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos quieren entrar al reino del Señor, pero amplio, con una gran generosidad que el Señor va a dar? Pero para ello, ¿qué tenemos que tener? Todos estos ingredientes que hoy leímos. Si alguno simplemente tiene que creer, ¿qué va a entrar? Aquí viene Juan Pérez, que entra. Pero aquel que tiene esto, en todas estas cosas, no poco que sea de eso, me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo al reino de tu Señor. En el reino milenial, no crea que le van a dar autoridad sobre naciones al que solamente tenía fe. Le van a dar autoridad sobre ciudades a aquel que tenía las virtudes que hoy nosotros leímos aquí. Al que creía, al que tenía virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias en esta noche, porque has hablado, Señor, tu palabra. Yo sé que aún aquellos que están trabajando bastante, Señor, aquellos que hemos estado trabajando, Señor, aún estamos haciendo muy poco. Te ruego, Señor, hoy, que nos concedas esa gloriosa bendición de poder entender que no solamente basta con creer, sino que debemos de añadir a la fe virtud. Y a la virtud debemos de añadir conocimiento. Y el conocimiento también tenemos que tener dominio propio. Y al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Oro por tu pueblo en toda la faz de la tierra, para que no nos acomodemos simplemente con creer, con tener fe, sino con tener todos estos ingredientes que sin duda alguna, aquel que los tenga, crecerá en una forma, en una manera extraordinaria. Oro por las familias que nos han confiado, Señor, la oportunidad de entrar hasta sus hogares. Bendíceles, prospérales en todo, en el santo nombre de Jesús de Nazaret.